Gracias a ustedes que nos acompañan entonces en nuestro país y el mundo a través de la prensagrafica.com. Nos escuchan en GD Radio del Grupo Utris y desde luego, como decíamos, con Pencho y Aida. Gracias, Aida, Pencho, bienvenidos. Un gusto, un placer, bienvenido. A ti también. Sí, aquí casa. Compartido, o sea que bienvenidos ambos. Sí, aquí estamos compartiendo este espacio. También al viceministro de Vivienda, José Roberto Goches, le damos la bienvenida al espacio, por favor. Perfecto, bueno, y decíamos, se anticipaba un poco cuando decíamos el calentamiento del programa con ustedes, ¿no? Entonces está con nosotros en nuestros estudios el viceministro de Vivienda, José Roberto Goches. Bienvenido, un gusto. Un placer estar con ustedes, siempre lo seguimos. Perfecto, también agradecemos a Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción de nuestro país. Acompaña, él es de Casalco, director ejecutivo de Casalco. Ismael, bienvenido. Gracias, William, buenos días, Pencho, Aida y a toda la audiencia. Bueno, entonces iniciamos. Hay varios temas en agenda, ¿no? De hecho, se anticipaba algo, Pencho, y tiene que ver con la feria que ustedes sostendrán el día de mañana. Ismael, eso será más adelante. Pero bueno, hay un tema a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, este sismo que ha estremecido al menos 2-3 países de Centroamérica, viceministro Goches. Lo que ha ocurrido concretamente en Guatemala, en algún momento se hablaba de 39, 45 muertos, parece que eso está variando, pero hay desaparecidos también y es una situación bastante lamentable que viven los vecinos en Guatemala. Nosotros lo experimentamos ese sismo bastante fuerte en nuestro país. La pregunta, viceministro, ¿qué hace la diferencia ante una situación sísmica como la que tienen los países de Centroamérica para no tener situaciones dramáticas de muertos, viviendas destruidas? Bueno, la verdad es que primero tenemos que comprender que Centroamérica, especialmente El Salvador, ha sido calificado por el organismo especializado de Naciones Unidas y por The German Watch como el país más vulnerable del mundo. Eso implica que el 87.5% de la población vive en zonas de alto riesgo. Riesgo por deslizamiento, riesgo por inundación y obviamente a toda Centroamérica riesgo sísmico. Lo que nosotros hemos estado preparando, y eso lo hemos trabajado con Casalco y con Asia, son los códigos sísmicos. Una de las apuestas fundamentales del gobierno del presidente Funes es dejar una política nacional de vivienda que incluya todo un cuerpo legislativo, y dentro de eso está la ley de urbanismo y construcción que data del 51. Y que una reforma del 79, pero queremos realmente dejar una ley moderna, actualizable, porque aquí la verdad es que se han actualizado los códigos sísmicos cada vez que hay terremotos. Pues sí, y cuando tiembla, ahí se ponen a pensar, o nos ponemos a pensar todos, pues sí, ¿cómo nos irá a ir, vea? ¿Cómo está la situación? Los códigos de construcción y todo esto. Eso es parte de los niveles, de la cantidad de cemento que se utiliza en las mezclas. Me imagino que se analiza todo eso, ¿no? Pero ahora sí, de hecho, y aquí está el director ejecutivo de Casalco, lo puede corroborar, que hay ciertas exigencias. Por un lado está la responsabilidad profesional. Sí. Cuando se presenta un permiso de construcción, si el edificio tiene más de 2 niveles, tiene que haber un diseño estructural, y la firma del diseño estructural es garante de lo que suceda en el edificio, dada alguna desgracia. Además, tiene que cumplir con los códigos sísmicos. Nosotros hemos adoptado mucho una mezcla desde Japón con el de Estados Unidos, porque nos garantiza. Francamente, yo estuve viendo las dramáticas escenas del terremoto en Guatemala, principalmente de la ciudad de San Marcos, y cuando se ve casi el 100% de las viviendas que están dañadas son de adobe. El adobe es un excelente sistema constructivo. De hecho, nosotros estamos impulsando con el modelo Taichin, que los japoneses nos han capacitado, formado en un programa, vivienda en tierra sismo resistente. Hemos ofrecido que para la reparación a la masacre del Mozote, el Viceministerio de Vivienda va a dar 50 viviendas. La queremos hacer con este sistema, porque es absolutamente sismorresistente y rescata nuestras raíces culturales, que ha sido eso precisamente. No depreda, es amigable con el medio ambiente. Entonces sí, estamos preparados en el sentido que los códigos sísmicos hasta ahora han sido bien aplicados, y eso se ha demostrado hoy. Ahora me da la impresión, pero a mí me da la impresión por lo que dice el viceministro, bueno, y también habla de que Casalco esté enterado de esto, de que como se han venido reformando, pero no, como que, digamos, los códigos de construcción, pero que no hay algo sólido, me da la impresión, no hay algo sólido. No, es que tiene razón, Pencho, la verdad es que sí se siente así algo gelatinoso, ¿verdad? No se siente como muy sólido, porque no hay ningún instrumento legal que obligue a que cada 2 años se actualicen los códigos, como es en el caso de los Estados Unidos, que hay una legislación permanente. ¿Queda discreción del constructor también, digamos, de la...? No tanto así. No. Es decir, lo que sucede es que una cosa es la actualización de los códigos sísmicos. Esa es una cosa.
Y la otra cosa es el cumplimiento del código sísmico por parte de los constructores. Perdón, Empezando por el lugar donde van a construir. Obviamente, porque para eso se exigen los estudios de suelo, los de Exacto. fallas sísmicas, el permiso del medio ambiente. Muchas veces los ven como que cuánta burocracia. Pero es que tenemos que garantizarle al constructor y a los habitantes, sobre todo, que no vayan a sufrir daños en sus vidas ni en sus bienes por no haber pasado por alguna revisión. Tenemos constructores sumamente responsables. Yo creo que somos los mejores de El Salvador, de Centroamérica. Viceministro, perdón, pero en el caso del adobe, se puede construir entonces con el adobe, ¿verdad? Pero utilizar y apegándose a las normas de manera estricta. Exactamente. Es que ¿Cuál es la variación que se establece entonces en el tipo de adobe del que se usaba en el pasado al que se puede usar ahora a través de este programa de Taichin? Mira, el problema del adobe, y Ismael, que es amplio conocedor del tema, el problema del adobe fundamentalmente es el amarre con el techo. Si tú te fijas, las viviendas de adobe lo que fallan siempre son las esquinas o el techo que se cae, porque como se construye ahora, sobre todo en el campo, sin una supervisión adecuada ni normas para construcción en adobe, en tierra en general, entonces el techo queda suelto, no tiene como las demás casas una solera de coronamiento donde se amarran los elementos. Ajá. En el sistema Taichin fue uno de los principales elementos que se pusieron, el amarre de las esquinas, de las ventanas y sobre todo el techo. Entonces no es que el material sea malo, sino que el sistema constructivo debe ser integral y todas las partes tienen que concatenar de tal forma que estas no fallen, ninguna de ellas. Entonces acá estamos queriendo promoverlo, pero por otro lado, como dijo Ismael rápidamente, no. Sí se cumplen las normas y los constructores están obligados a cumplirlas. Lo que nosotros tenemos que incidir es que los códigos sean revisados permanentemente cada 2 años. Pero Ismael, entonces, o sea que ustedes están, digamos, los agremiados a la Cámara de Supervisión de Construcción están claros en que están haciendo los procesos como Y en deben el ser. tiempo debido, porque esa es mucho mucha queja, que se tarda muchas veces. Y si siempre lo han hecho. Sí, la verdad que el código tiene ya varios años. La última reforma fue después de los terremotos del 2001 y se hizo muy específico para los hospitales. Así es. O sea, se reformó el código sísmico para el tema de hospitales y la norma, de acuerdo a los expertos, es un poco mejor incluso que la mexicana en cuanto a temas sísmicos. Y tal vez aclarar de que el cumplimiento del reglamento sísmico está para los proyectos formales, ¿verdad? O sea, hay que recordar que la mayor parte de catástrofes y de daños ocurren en el sector informal, construcciones informales, en adobe sin mayor estudio o realizadas en zonas de alto riesgo, que son las cosas que hay que revisar porque el sector formal de la construcción, las empresas constructoras tienen que cumplir las quejas que dice Aida, vienen a raíz de que hay una serie de requisitos que hay que cumplir y Mucho papeleo, a veces no se dan en los tiempos requeridos. O ahora estamos trabajando precisamente con el Viceministerio de Vivienda en conjunto con el gobierno, porque también está la Secretaría Técnica y otras instituciones, una ley que nos va a permitir como poner plazos y tener un nivel de cumplimiento más ágil, pero dentro de esos cumplimientos está el código sísmico. Yo siempre afirmo que es más fácil que una casa de una planta pueda fallar a que un edificio de apartamentos vaya a fallar, porque nuestro código sísmico es tan estricto y aunque no está siendo actualizado, coincido con Roberto. Esa es la parte gelatinosa. Coincido con Roberto que así como también los planes de ordenamiento territorial deberían de ser revisados cada 10 años como en otros países. Bueno, aquí no hay todavía. Esos los que tenemos son de pocos. Los propósitos de año nuevo. No están todavía vigentes, aunque ya tenemos ley, todavía no han sido, digamos, validados. Pero estos planes de ordenamiento territorial deberían de tener un periodo, al igual que el código sísmico, de revisión. No tenemos una ley de construcción actualizada, o sea, estamos hablando de leyes totalmente desfasadas. Pero tal vez lo importante de esto es recalcar que el sector formal de la construcción sí cumple. De hecho, estamos trabajando incluso con el Ministerio de Medio Ambiente en incorporar el tema de cambio climático y la gestión de riesgo a la evaluación de impacto ambiental. Ya el tema de riesgo se ha hecho
primordial, porque si van a suceder problemas acá en el país, no creería que vayan a pasar por temas constructivos del sector formal, sino más por deslizamientos o por justo a eso quería llegar, porque vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, si nos pueden explicar esa parte, es decir, la amenaza más grande ante un sismo realmente en este país está en la construcción que no se encuentra dentro del sector formal. Eso implica, ¿qué, viceministro? De gente que construye su vivienda a su manera y no hay alguna supervisión ni nada de eso, ni aplicación de normas. Mira, la verdad es que eso es cierto. Si el 58% de las viviendas que existen en El Salvador han sido construidas por las personas que lo que para nosotros representa un problema, pero para ellos es la solución de vivienda. Y se ubican en las zonas marginales, y por eso se llama así. Las personas no son marginales, son excluidas, y son excluidas por la sociedad. Pero en terrenos marginales, los que nadie puede ocupar, los utilizan ellos. Que normalmente son de riesgo. Usualmente son de riesgo porque nadie los quiere ocupar por eso. Precisamente los constructores formales no van a ese terreno porque les sale muy caro construir, porque tiene alto riesgo, porque no va a tener permiso. Y entonces la gente que no tiene vivienda y necesita un techo, se ubica al borde de un paredón. Muchas veces oímos las expresiones, el río se nos metió en la casa. Ajá. Y lo que pasa es que ellos están en el cauce del río. No es que el río se le meta a la casa. O sea, la casa fue la que se metió en el río en todo caso. Así es, definitivamente así es. Ahora, nosotros, y esa ha sido una política que el presidente Funes, y ustedes las pueden constatar y la han constatado, que cuando ha habido problemas como el fenómeno ligado a Ida, ninguna vivienda se volvió a asentar en el lugar donde estaba originalmente. Antes, y me refiero a toda la historia, la gente se llevaban 2 cuartones y 4 láminas y se volvían a ubicar en el mismo lugar. O sea, que están educando a la gente. Pues. Y estamos haciendo una inversión impresionante porque solo la colonia Nuevo Verapaz, San José se llama ahora porque los habitantes así decidieron nominarla, son 247 casas de la gente que está en más alto riesgo en Verapaz. Y han formado una nueva comunidad con toda la ayuda social necesaria para volver a ser un tejido que permita una convivencia sana. Perfecto. Entonces, las cosas son diferentes. Bueno, me indican que vamos a hacer una pequeña pausa, la primera, y regresamos porque es interesante esa parte, hay otros temas pendientes. Vamos a la pausa y regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Y agradecemos porque está con nosotros el viceministro de Vivienda, José Roberto Goches, y también Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción Casalco. Solo para cerrar sobre el tema de que veníamos hablando en el segmento anterior, y esto es para ambos, ¿qué tantos niveles de certidumbre hay en términos o de anticipación, o sobre todo de evitar tragedias a raíz de una buena construcción que se pueda tener en el país? Es decir, cada sismo que ha ocurrido en este país con fuertes repercusiones, 2001 por ejemplo, si uno hace algunos cálculos comparativos, parece que hay una disminución en el número de víctimas, parece que hay una disminución en términos de destrucción de viviendas. Claro, un terremoto es impredecible en su magnitud, pero ¿ustedes creen que puede haber una certidumbre mayor de que puede haber menos tragedia en este país cada año, viceministro? Bueno, esa es la apuesta. La verdad es que la apuesta de este gobierno, y debo mencionar que las anteriores también, ha sido con énfasis en la vida y en la seguridad de las personas. Que en este hay un énfasis mayor por lo social y por
visibilizar, porque si ustedes recuerdan, no se mencionaba para nada lo del cambio climático, ni la adaptación al riesgo, no existía esa terminología, ha sido puesta en la agenda por este gobierno. Y eso incluye, porque no solo se limita, incluye los sismos, incluye las inundaciones de los deslizamientos. Obviamente que hay un fenómeno que estamos estudiando conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con Asia, que la gente nos hace muchas veces la misma pregunta. Y me he enseñado que no me la hayas hecho, William, porque eso es bastante acucioso. Uy. A ver. El primero, es el primero, espadazo. A ver. Bárbaro. Esa fue de adobe. Fíjate que con cada sismo, no importa la magnitud de ellos, con solo que sea sensible, mucha gente tiene la impresión que la estructura puede ir debilitándose. Es decir, hay microsismos que no generan destrucciones, que son apenas sensibles, el de ayer se sintió un poco más, pero de alguna forma pueden causar fatiga en los materiales. Entonces hay un proyecto dentro del viceministerio de una revisión con el sistema que le llaman el martillo suizo, que con un impacto se mide aproximadamente cómo está la resistencia del concreto. Eso se hace con cierta regularidad, se puede estar haciendo cada año, por ejemplo. Es que eso es lo que tenemos planteado hacer. Dentro de la política de método. Si el método existe, no está en práctica totalmente, solo cuando nos piden permiso para remodelación de edificios, se revisa cuando se va a remodelar el edificio, ya esté seguro que no suceda lo que sucedió con el Rubén Darío, que es un ícono de lo que no se debe de hacer. Simplemente estaba dañado con el terremoto del 65, fue maquillado con papel tapiz y en el 86 colapsó de una vez como un castillo de naipes. Tenía que ver con fatiga de y que estaba materiales. dañado, ya está declarado con bandera roja desde el terremoto del 65, pero aquí... Pero ese fue un caso particular, es decir, pueden haber otras construcciones que no necesariamente están en esa condición. Pero no nos podemos dar el de lujo. bandera roja, pero sí tienen fatiga. Eso, no nos podemos dar el lujo de presumir que ningún otro tiene ese problema, porque ante un evento catastrófico, que hayan pérdidas de vidas humanas, no podemos permitir que eso suceda. Es parte de la responsabilidad del gobierno velar. ¿Cómo se verifica esa fatiga o ese? ¿Cómo se verifica? Lo veremos con Ismael. Metodología existe y no es cara, porque es lo que se llaman métodos no invasivos. Hay dos tipos de métodos. Los invasivos, que significa hacer una perforación y se extrae el núcleo y se ve cómo está el concreto. No nos vamos a poder hacer eso porque además que no tenemos todos los recursos en el país, es sumamente caro y nadie nos va a permitir, aquí no nos permitirían que viniéramos a abrir un agujero en esa columna para ver cómo está. Pero hay sistemas no invasivos. Ese martillo suizo. ¿Cómo se llama técnicamente? Martillo Schmidt. Martillo Schmidt. Golpea la pared en la estructura, cualquier nivel, y te mide la resistencia que tiene. Sí. Entonces, eso se puede hacer. Nosotros hemos pedido ya una cantidad de esos martillos, como ahora hay. Nosotros los distribuimos aquí, de ahí, el martillo suizo. No, Pencho piensa que se pueden vender en la ferretería, no tampoco. No, pero fíjate que es interesante el sistema porque te permite evaluar de una forma bastante rápida y con alguna certidumbre, porque no es un sistema 100% fiable, pero te aproxima a la realidad. Es que está hablando como ingeniero. Sí. Bueno, y de tiene hecho, que haber gente capacitada para interpretarlo del golpe. La UCA, vaya, pero en la UCA, pero es interesante toda esta parte porque si ustedes recuerdan en Italia hace como 2 semanas fueron procesados unos geólogos porque no advirtieron las consecuencias del terremoto allá y han sido condenados. Hace 7 años. Exactamente, entonces uno se queda pensando, bueno, hay una alta responsabilidad de los funcionarios, de los constructores en esta materia. Sí, ¿no? Fíjate que acá parte de la deficiencia institucional que existe histórica, porque es histórica, por ejemplo, el tema, porque sí, y al final es histórica porque ya lo dijo Roberto, no se ha revisado un reglamento de urbanismo y construcción, no hay una ley de responsabilidad profesional para el tema construcción per se, y ahí por ahí viene más que todo la responsabilidad profesional de responsabilidad, pero porque la empresa tiene una política de responsabilidad hacia ese tipo. A veces no hay exigencias, pero hay que hacerlo y por eso que nosotros apoyamos, está hablando Roberto, de que sí hay métodos invasivos y no invasivos, pero realmente hay que hacer lo necesario para garantizar la vida de los salvadoreños, pero tampoco hay una exigencia legal para hacerlo.
Y de ahí es que venimos nosotros a trabajar en tratar de formalizar toda esta relación entre el que construye y el que otorga los permisos. Para nosotros la Rectoría del Viceministerio de Vivienda es importante en ese sentido, que establezca reglas claras, porque finalmente también de esa forma vamos a lograr minimizar los impactos negativos, como el tema del Rubén Darío. Decía William, hay muchísimos. Después de un terremoto no hay control sobre muchas construcciones que no piden permiso al viceministerio. El viceministerio se da cuenta, pero de lo que le lleguen a pedir permiso puede tener control sobre eso, y esa es una debilidad institucional histórica, y eso hay que tratar de construirlo. La Cámara de la Construcción y el Viceministerio de Vivienda tienen una muy buena relación de trabajo. Tenemos una pequeña agenda país para el área de vivienda, que así como lo hemos trabajado en el área de obra pública con el ministro Martínez, estamos trabajando con el viceministro Boches en ver qué podemos hacer para comenzar a devolverle esa fortaleza institucional al país, que es necesaria no por los constructores, no por los funcionarios, sino por la población, que finalmente es la que se tiene que ver segura en su vivienda, y además tener una opción de vivienda, empezando por ahí. El viceministerio no puede andar supervisando así automáticamente, así al azar. Pero es que hay áreas, y mira qué interesante. El director ejecutivo de Casalco, la empresa privada, está pidiendo al Estado que lo supervise. Es decir, creo que esos son de los cambios que la gente no nota, pero que son fundamentales para el futuro de todos nuestros habitantes en el país. Hay una responsabilidad social que se está tomando cada vez con más seriedad. Nunca antes habían ustedes decir a un constructor: yo quiero que el viceministerio ponga normas, que ponga las reglas del juego claro. Hoy lo están pidiendo, y de hecho hay una ley que está en Casa Presidencial en este momento de agilización de trámites, que ha sido trabajada consensuadamente con Casal, con los ministerios involucrados, con sectores no agremiados a Casal, donde vamos a reducir en 7 veces el tiempo de los permisos de construcción. O sea, en este momento 7 veces es lo que se está tardando un procedimiento que... Hoy se está tardando cerca de 720 días. ¿Y se reduciría entonces? A 120. Con eso... va a haber más construcción. Pues es que es lo que estamos buscando. Esperamos. Es decir, nosotros estamos claros, y lo hemos dicho siempre, lo ha dicho el presidente Funes, lo ha dicho el ministro de Economía. El Estado debe ser un facilitador de la inversión privada, pero el gran generador de empleo y de riqueza es la empresa privada. Es su función. Nuestra función es permitir, facilitar la inversión y tener las reglas claras, como está diciendo Ismael. Entonces, en ese sentido es que estamos caminando, pero se ha satanizado que este gobierno no apoya a la empresa. Ayer estuve viendo un conversatorio, digamos, en el Twitter entre el su secretario de Transparencia Anticorrupción contra 100 gentes que sí, que es muy tuitero. Sí, él es tuitero. Pero mira, fue interesantísimo el bajo crecimiento de El Salvador, y él presentó todas las cifras de CEPAL. Viene de hace 25 años. No es a partir del 1 de junio del 2009 que El Salvador dejó de crecer. Viene decreciendo de hace más de 25 años. Pero hay un problema en términos de la inversión pública, viceministro. En términos de inversión pública estamos por sobre todas las inversiones públicas de cualquier gobierno en los últimos 50 años. Solo el Viceministerio de Vivienda. En el sector vivienda, porque tampoco eso existió antes, conjuntamente Fonavipo, Fondo Social, Instituto de la Evaluación de la Propiedad, Viceministerio, en el quinquenio vamos a invertir $850 millones en el tema vivienda. Jamás había habido una inversión tan alta. Debe aclarar que entre esto están incluidos préstamos para que las familias mejoren sus viviendas. Hay una carta que no traje y aquí tengo en mi Galaxy Note. Vamos a ver. Mi Galaxy Note. Que no nos patrocina, pero bueno. Hasta borrada la trae, qué bonito. Sí, no, ahí no hay forma de que se vaya la energía eléctrica. Es perfecto. No hay ningún problema. En ese iPad no hay virus, no hay problemas con eso. Solo que si llueve sí se le puede descolorar la letra. Pero una bolsa plástica. Igual. Entonces, una carta que envió una usuaria de Fonavipo, el presidente Funes la tiene, espero no robársela antes de conversando con el presidente, pero francamente la señora en breves términos dice: señor presidente Fonavipo, etcétera, etcétera, quiero agradecer
Me sentí atendida como nunca había esperado que me atendiera en una oficina de gobierno. Ustedes resolvieron mi problema de vivienda. Tengo todas las facturas de lo que invertí, del préstamo que me hicieron y mi vida ha cambiado. Tengo techo nuevo, tengo una vivienda digna, gracias al préstamo de $400 que ustedes me hicieron. Entonces uno puede ver que la solución de vivienda, ya que el déficit cualitativo es el 80% referente al cuantitativo, son mejoras a la vivienda. Por eso que estamos invirtiendo este año ya más de $10.5 millones en mejoramiento integral de asentamientos urbanos, porque es a las 4 paredes un techo, que eso no es vivienda, agregarle los servicios básicos y el acceso a transporte, a salud, a educación. Ahí comenzamos a hablar de vivienda. Esta señora con $400 escribe una carta agradeciendo pero la buena atención que tuvo, que no esperaba que en una oficina de gobierno se atendiera bien, lo cual ya es un cambio. Y segundo, que tiene la factura de un préstamo que ella va a pagar de todas maneras, pero tiene el comprobante que lo invirtió en su casa. Entonces, francamente, son de las cosas que uno le llenan de satisfacción. No formal, informal, con permiso, sin permiso. Es una ¿Verdad solución. que a la hora de las horas la señora tiene una vivienda digna? Fuimos a conocerla y efectivamente es una vivienda digna, limpia y con todo. Haremos otra pausa comercial. ¿Qué les parece si cuando regresemos hablemos un poco también del tema de oferta de vivienda, la capacidad de compra de la población, que también se está cuestionando un poco el hecho de que la gente no tiene dinero necesariamente para comprar una vivienda? Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Qué hace Casalco, por ejemplo, para ofrecer proyectos habitacionales que sean para sectores de bajos recursos económicos y no grandes proyectos, digamos, para sectores de clase media y alta para arriba? Vamos a una pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
Estamos de nuevo en este programa especial de transmisión de entrevista en línea con Pencho y Aida. Nos acompaña en esta oportunidad el viceministro de Vivienda, José Roberto Goches, y también el director ejecutivo de Casalco, Ismael Nolasco. Viceministro, nos quedamos en el tema anterior. El tema de la vivienda. Exacto. Yo quería saber si tenían el dato, viceministro, de cuál es el déficit de vivienda en El Salvador. ¿Hay un dato? ¿Se tiene ese dato a la mano actualizado? Mira, te voy a ser honesto. Nosotros partimos de los datos que se nos brindó de parte del gobierno anterior en base al censo de hogares del 2007. Pero fue falso. Falso. Absolutamente, porque nos sale que eran 326,000 viviendas en déficit cualitativo y 44,000 viviendas en déficit cuantitativo. Es decir, que en el 2007, de acuerdo a esos censos, solamente faltaban 44,000 viviendas en el país. Pues sí, eso yo creo que no hay que hacer un estudio tan profundo para darse cuenta que no es así. Al nomás verlo, fuimos a investigar cuál había sido la boleta censal, con cuál habían procesado esos datos. Y sorpréndanse. Si llegaban a tu casa y tú tenías tu esposa, tus 2 hijos viviendo ahí, pero además tenías a tu cuñado con su esposa y 2 hijos, estaba bien, correcto. Si además tenías al primo de tu esposa con su hermano y hermana y sus 2 hijos viviendo ahí, está bien todavía, no hace falta viviendas. Así como aquella serie de mexicana en la familia de 10, vivía toda la familia. Casi. Entonces, empezaron a contar déficit cuantitativo hasta después de que 3 familias vivían en una sola casa. Correcto. Eso fue parte de una estrategia que no sé por qué, y francamente yo no me lo he explicado, pero del expresidente Flores al presidente Saca manejaron esa teoría, lo manejaron en Naciones Unidas, que como no éramos pobres, no teníamos necesidad de vivienda, nos pasaron a la categoría de renta media. Y en esa categoría todos los cooperantes se fueron porque nosotros no éramos pobres. Y yo escuchaba a los cooperantes, amigos nuestros, que decían: mira, Roberto, nos tenemos que ir, porque vamos a ir a África, que necesitan, o Haití. Ustedes no, ustedes ya pasaron a otra categoría. No tengo idea cuál fue la lógica de eso. ¿No estamos en renta media entonces? Sí estamos en renta media, porque esos indicadores nos llevaron, pero es falso. Pero la realidad, ¿cuál es? No, por eso, pero en términos reales y prácticos no somos de renta media. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos un país subdesarrollado con niveles de pobreza altos. ¿Y la realidad del déficit habitacional entonces al final de esos 44,000? No. ¿Cuánto? O sea, hay un estimado. ¿Cómo? El estimado anda por las 480,000 viviendas. Casi 500,000. Sí. Ahora, el 58% de la población del país. Ahora, William, entonces no van a regresar de allá del África. Eso, fíjate que voy a apoyar a Roberto. Realmente nosotros, esos datos vienen del censo de población, quinto de población y primero de vivienda, que se hizo en el 2007. Exacto. Y esos datos, justamente cuando estaban presentando los datos, nosotros también nos cuestionamos por la misma razón. O sea, el tema del hacinamiento, ya cuando tenés 3 familias, 2 familias en un mismo hogar, eso es hacinamiento, ¿verdad? Y esas características en las cuales trabajaron para tener un déficit bajo fueron cuestionadas por nosotros en su momento. Sin embargo, oficialmente, así como el gobierno hoy presenta sus cifras oficiales, el gobierno anterior presentó sus cifras oficiales. Y solo que nosotros no mentimos. No sé. No es hacinamiento, es unión familiar. ¿Tenés dudas? Pero al final... Hoy sí, aquí empezó. Al final coincidimos en que el déficit es mucho mayor, sí, ¿verdad? Mucho mayor de 44,000, que es la cifra oficial. Pero no tanto como 500,000. No, es probable, y creo que los cálculos ya los tiene que haber hecho el viceministerio, y si Roberto dice que ese es el dato, ya con quitando el hacinamiento, la cifra coincidirá un poco con la nuestra, que anda arriba de las 400,000 viviendas, y pues son los cálculos que daban. Ahora, yo creo que es importante que nos clarifique muy rápido, viceministro, Ismael también, cuando se habla de los déficits cualitativos y cuantitativos, porque la gente de repente se puede confundir, y cuando se escucha el número grueso de 480,000 viviendas en déficit, puede pensar que es gente que no tiene una vivienda. Sí, tenés razón. Así, pero muy rápido. El cuantitativo es que no hay vivienda. Es la cantidad. Cuantitativo es de cantidad de viviendas que faltan. Claro. De esas 460,000 viviendas, el 20% es cuantitativo. Y el 80% restante son del déficit cualitativo. Es que la vivienda existe, pero le falta calidad. Servicios básicos, paredes de mal estado, agua eléctrica, potable. Es decir, y el acceso o la capacidad de compra también. No, o sea, la capacidad pero de compra. eso ya es otro tema, porque es cómo trasladas entonces a ese 58% de la población que está viviendo en condiciones precarias en una vivienda que cualitativamente no llena los requisitos. ¿Cómo hacer para subir esa grada
hacia una adquisición de una vivienda digna. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo ahora? Sobre el Fondo Social para la Vivienda ha bajado los intereses al 6%. Y subió el techo hasta $125,000. Y esa, debo ser claro, fue una propuesta que vino de Casalco. Correcto. Nos reunimos. Subió el techo para dar más acceso, digamos, a tener más cobertura. Hasta un máximo. Es interesante, ¿no? Porque 125,000. hace 3 años exactamente el tope era 45,000. No, estaba en el préstamo mayor que hacían era $45,000-$50,000 hace 3 años. Y lo subieron a 75 y ahora 125. O sea, para darle más acceso, digamos, a la clase media. A la clase emergente. Mira, aquí hay por lo menos 25, 30 años de que la población que crece todos los años, y a nuestros cálculos son 15,000 viviendas nuevas anuales que se necesitan por parejas nuevas que se forman, por hijos que se independizan, por una serie de circunstancias. Estos no tienen acceso porque la vivienda entre $60,000 y $90,000, que es la que estos segmentos buscan, no se produce en el país. Sinceramente no se produce. Y es difícil obtener el financiamiento. Claro. Adecuado. Pues sí, porque está todo. Es que miren, aquí hay un sistema perverso que fue construido desde la colonia. Acabo de estar leyendo, más bien, escuchando una presentación de un libro que se va a publicar, donde intervino Alex Segovia, el doctor Alex Segovia, como no en su calidad de secretario técnico de la presidencia, sino como investigador. Aaron Schneider, que se llama La élite y el poder. Son quienes mandan en el país y quienes han mandado en el país desde que se fundó después de la independencia. Todo el sistema está enfocado a aumentar la riqueza de este núcleo. Antes se hablaban de 14 familias. Hoy estamos hablando de 5 grupos de poder. Y estamos hablando también de que la banca, y aquí tienen más poder los colombianos que los salvadoreños en cuanto al acceso al crédito de la vivienda, porque el resto se va a consumo. Uno de los grandes problemas que tengo, porque además soy presidente de Fonaví, porque es un banco de segundo piso, y la colocación de fondos es realmente complicada. Nosotros estamos tratando de llegar al segmento de menos de 2 salarios mínimos. ¿Y al final de quién depende el acceso a la vivienda? ¿De la oferta privada? ¿Nada más? ¿O también de estos beneficios que puede generar? Y eso es interesante. Exacto, porque decíamos, una cosa es que pueda haber oferta de vivienda y otra es la capacidad que tenga la gente para comprar de dinero. Ajá. Y lo que se cuestiona un poco es eso, de que la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿De quién depende? Sí, no, ahí realmente depende de todos, porque todos elegimos gobiernos y al final hay un ente rector en cada país. Aquí se llama Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, en otros lados es Viceministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, pero acá en el país es el viceministerio que dirige el arquitecto Boches. Y en ese sentido, Roberto ha estado implementando dentro de su política de trabajo nuevas reglas, nuevas normativas, porque hay ausencia de mucho. Y dentro de eso hay que entender que hay segmentos de la población que nunca van a tener acceso a una vivienda o a un crédito, no a una vivienda, sino que a un crédito, y que no tienen acceso a un crédito por su situación económica, por su situación histórica, y para ellos hay una solución, y esa solución probablemente es regalarle la vivienda o cierto tipo de vivienda, y eso va a depender de la política que tenga el Viceministerio de Vivienda en ese sentido. Pero después hay otro segmento que va a adquirir vivienda de cierto nivel de adquisitivo. Para eso hay una solución de apoyo, digamos un pequeño subsidio o un gran subsidio. Para la clase media probablemente necesite menos, necesite un empujoncito, y hay otro tipo de solución. Por ahí que venimos trabajando ya, nosotros decimos que es el segundo gran proyecto con el Viceministerio de Vivienda, que es la Ley de Intereses Preferenciales, que funciona muy similar a cómo funciona en Panamá. En Panamá, desde 1985 existe esa ley, y donde viene a apalancar, digamos, al salvadoreño a obtener un crédito de una forma más fácil a través de un subsidio a la tasa, una tasa preferencial que trabaja justamente en ese sentido, a la vivienda de menor costo. La propuesta aquí en El Salvador más o menos se está conociendo hasta los 28.500, que es el techo que se está manejando hasta ahorita de vivienda de interés social, hasta 28.500, subsidiar una buena parte del interés del crédito hipotecario, darle un incentivo para que baje la tasa y la gente pueda adquirir un préstamo hipotecario al 2%. Pero es que hay otros elementos, no necesariamente financieros. Mira, es cierto, va a haber una población que el Estado va a tener que subsidiar.
Y eso lo estamos haciendo y lo hemos hecho. Porque y mejorando la calidad también, porque usted habla del tipo de vivienda que está recibiendo. Ese es otro programa que también está implementándose en el país, ¿verdad? Se le puede llamar vivienda. Porque pero es que no, digamos, con los nuevos asentamientos organizados, que es un programa que tenemos, porque son 5 programas de contribuciones y donación de vivienda. La individual, los nuevos asentamientos organizados y el crédito y contribución. 4. Dentro de esto, nosotros ya, desde el 2009 a la fecha, nosotros hemos colocado $104 millones y han obtenido créditos más de 22,000 familias. Tú puedes dividir más o menos en cuánto anda el crédito de cada una si hiciéramos tabla rasa. Hay unos que tienen más crédito, otros menos, pero efectivamente, lo dijo el presidente Funes en la administración del viceministerio, en la administración del presidente Funes, que no íbamos a excluir a nadie de los beneficios de la sociedad. Entonces han buscado los mecanismos que el mercado atienda lo que el mercado puede atender y que el Estado atienda lo que el mercado no puede atender. Es la lógica de subsidiariedad. Que no haga el que está más arriba lo que puede hacer bien el que está más abajo. Entonces eso lo estamos manteniendo y lo estamos aplicando permanentemente. Ahora, hay otros mecanismos no financieros y eso lo hemos experimentado con Carlos Guerrero, presidente de Casalco. Ya salió una página completa, lo que llamamos la banca móvil. Todos nosotros tenemos créditos y hemos adquirido nuestras casas con créditos a 25 años, 20 años. Y nos cuesta a veces pagar la cuota cada mes. ¿Por qué a la gente que gana menos se le obliga que pague cada 30 días? Si esta gente, poniéndolo en buen salvadoreño, va coyol quebrado, coyol comido. Y es imposible pedirle que ahorre de ese coyolito de ese día un poco para al final de mes pagar la cuota de la casa. Entonces, así como se puede ir a cualquier lugar de los 17.500 puntos de venta de minutos de celulares, a comprar minutos de celular, tú puedes llegar y ahí pagar tu cuota. O mandas un mensajito de texto a determinado número, así como se descargan los backtones y todas esas cosas, y se aplica a tu cuenta. Puedes tener cuotas diarias, semanales, y ahí la gente puede pagar. Es la forma, no es solamente los mecanismos tradicionales de mercado, de demanda y oferta, de intereses. Y digo, repito, exclusivamente, no es solamente eso lo que nos va a sacar adelante. Tenemos que ser ingeniosos. Einstein lo dijo 1000 veces y creo que nunca se equivocaba. Entre la inteligencia y la razón y la imaginación, me quedo con la imaginación. Bueno. Ahora, compartimos eso. Como Casalco, creo que ciertos proyectos como ese de la banca móvil son interesantes, innovadores y hay que apoyarlos, y en ese sentido los buenos proyectos del gobierno se apoyan, y aunque también le decimos, mire, gobierno, agilice los trámites, claro, ¿verdad? Porque eso ayuda a la inversión, ayuda a la economía, y creo que es importante hacer ver esto, que en la medida que nos unamos a construir cosas positivas, a ver buenas experiencias de fuera del país, implementarlas acá, creo que vamos a avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos hecho en los últimos meses. Perfecto, tenemos que hacer otra pausa, la última por cierto, y cuando regresemos hay dos temas importantes. El tema de la feria de vivienda, ¿no? Y también el que el viceministro nos comparta cuál es el estado de avance de Casa para Todos, cuando faltan 18 meses para que cierre este gobierno. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. A modo de resumen difícil, viceministro, Casa para Todos. ¿Se puede hablar de avances en términos de lo que se tiene a falta de 18 meses para que cierre esta administración? Ya con toda seguridad sí. Efectivamente es un programa que fue lanzado originalmente dentro del marco del Plan Global Anticrisis. Eso ya pasó. Entonces las premisas sobre las que se montó el plan ya no existen en el plan Varía. Todo cambia. Hay una canción de la Mercedes Sosa que dice todo cambia, me encanta. Cambia, todo cambia. Exactamente. Entonces, este gobierno ha tenido la virtud del presidente Funes de ir adaptando y adecuando, tal como lo hacía cuando era un analista de la realidad, que examinaba la realidad y les ponía frente a las cámaras de televisión con invitados tal como lo hacen ustedes. Entonces, en ese sentido, el presidente ha mantenido su virtud. La realidad del país viene cambiando, entonces se van modificando planes a esa realidad. No es posible mantener algo solo porque lo dije, a troche y moche sobre todas las cosas porque lo dije. Se ha venido modificando y ahora, y lo dijo en su programa Conversando con el Presidente el sábado pasado, de vivienda nueva tenemos 17.500 viviendas. Pero no es lo importante las casas nuevas en sí mismas. Cuando hablamos de 87.500 soluciones habitacionales en el quinquenio, con una inversión superior a los 850 millones de dólares, ahí estamos hablando realmente de casa para todos. Cuando le mencioné de la carta de esta señora que con $400 logró tener su vivienda, eso es casa para todos también. Entonces ya no podemos hablar de que únicamente son las casas nuevas. Es más. Pero aún de las casas nuevas, son 17.500 las que van. Pero una casa de este tipo de función social se contrapone, digamos, al concepto comercial tradicional que tiene el tema de la vivienda. No, al contrario. No, porque ahí también puede la empresa privada contribuir en esto. No necesariamente. Pero voy a aclarar. El gobierno, a través de Fonavipo, ha construido 2.500 viviendas. Las otras 15.000 las ha construido la empresa privada. Sí. Financiados con el Fondo Social para la Vivienda o con la banca comercial. Pero realmente es que, miren, nosotros somos un país pobre, independientemente de la renta media que se inventaron. Pero la única forma de salir de la pobreza no es a través de programas asistenciales. No son sostenibles. Es generando riqueza. Ajá. Y es generando riqueza en los sectores más bajos, en la base de la sociedad. O sea que de alguna manera se beneficia también la empresa privada de esta vivienda de función social al incorporarse, digamos. Claro, es que si en un país al empresario que legítimamente se constituye para obtener ganancias, porque no es pecado tener ganancias, no se debe satanizar a la empresa privada en general solamente porque haya un muchacho bajito, gritón, no es por eso que se sataniza a la empresa privada. Se trabaja perfectamente bien con la empresa privada. Somos socios. Creo que este gobierno ha tenido mejores relaciones con la empresa privada que cualquier otro gobierno del pasado. Entonces aquí estamos hablando de que estamos construyendo juntos un país y cada quien del rol que le pertenece. El sector productivo, por definición, es privado. El Estado lo que debe hacer es regular, que fue con lo que comenzamos el programa, generar las facilidades, que es con lo que continuamos, con la ley de intereses preferenciales y de agilización de trámites. Entonces estamos en un proceso. Pero eso lo dijo viceministro, la mejor relación, este gobierno ha tenido la mejor relación con la empresa privada que anteriores. ¿Eso dijo? Sí, lo dije y lo repito, porque los anteriores creían que eran sus empleados. Y les llamaban y les ordenaban que hicieran tal o cual cosa. Con nosotros tenemos una relación de respeto de nuestro hacia la empresa privada y de alianza. Bueno, el ejemplo más palpable cuando el ministro Gerson Martínez firmó con Transparencia Internacional el Observatorio Ciudadano de la Transparencia y Anticorrupción, lo firmó el Ministerio de Obras Públicas, que ha sido el ministerio más corrupto en la historia de El Salvador y en todos los países de América Latina. Pero lo firmó Casalco también. Fue un observatorio binocular, como dice el ministro Martínez. Este observatorio ciudadano ve al empresario y ve al funcionario. A la par, algo inédito en el país. Antes
no se podía porque eran dueños de todo. Ahora es diferente. Y me alegro que sea así. Es diferente, Ismael. Sí, de hecho, creo que lo que el país necesita es eso, un diálogo y muy respetuoso entre el gobierno y el sector privado. Y creo que en el ámbito de la obra pública, llámese obras públicas, proyectos de inversión pública y vivienda, hemos mantenido esa relación de trabajo pro país. No en todo estamos de acuerdo, ¿verdad? Y hay que aceptarlo. Pero es normal, democrático. Pero en lo que estamos de acuerdo y en lo que coincidimos, trabajamos con ganas para lograr el beneficio para todo el país. Y en ese sentido yo quería aclarar que si hay empresarios, digamos, del área de vivienda, que se dedican exclusivamente al tema de interés social, o sea que esas viviendas que habla Roberto, construidas por privados, es por algunas empresas, porque obviamente hay empresas que trabajan torres de apartamentos, hay otras que hacen centros comerciales, hay otras que hacen vivienda para clase media, otros de mucho más alto nivel, pero hay empresas que se dedican a trabajar el interés social. Entonces no es cierto de que haya empresas o que el sector privado no atienda el interés social. Sí hay. ¿Cuántas viviendas se venden anualmente en el país? Mira, actualmente, después de la crisis, estamos actualmente alrededor de 6,000 viviendas, cuando lo normal era un crecimiento entre 12,000 y 20,000 viviendas por año. O sea, hemos reducido más de la mitad. ¿La venta y la construcción? Igualmente. Ahora, está mejorando el tema del crédito hipotecario desde la banca comercial, también está mejorando la colocación del Fondo Social. Desde el 2008 ha ido creciendo. Nuestro sentimiento tal vez es que crece muy lento. Perfecto. ¿Verdad? Crece lento. Debo terminar la transmisión de la entrevista en línea, pero bueno. Nos quedamos en la sobremesa. También se queda, William. Exactamente, continúo con ustedes. Solo quería invitar a la feria para el día de mañana, la Feria de Vivienda, a partir de las 4 de la tarde. De 4 a 9. Nos acompañará el Fondo Social para la Vivienda. Dentro de la feria habrá una exposición de una oferta habitacional muy buena en Gran Vía. Mañana es la inauguración, 9, 10 y 11, Feria Expo Vivienda 2012 de Casalco. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, gracias, Ismael, muy gentil por el tiempo. Gracias, viceministro, muy amable. A la orden, cuando quieran, estoy para servir. William, muchísimas gracias. Gracias por venir a transmitir tu entrevista en línea. Es un honor para nosotros. Además, a tiempo que me estaba acabando la batería de la tablet. La tablet se le terminó. Bueno, terminamos entonces la transmisión especial de la entrevista en línea con nuestros buenos amigos Pencho y Aida. Pues continuamos acá también en la sobremesa. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.